Bueno, muy buenos días a todos. Muy bienvenidos a este nuevo taller de coyuntura, esta vez eh, vía Zoom, vía plataforma Zoom, que nos permite llegar a muchas más personas. Sean todos ustedes eh, muy bienvenidos a este taller de coyuntura sobre los principios y mecanismos económicos en el borrador constitucional. Nuestro invitado es el destacado profesor de la Universidad Católica, Arturo Fermandois, quien ha sido un profesor ahí durante varios años y ha ganado varios premios docentes, tiene numerosas publicaciones, ha seguido el camino académico, pero también ha ejercido, le ha tocado la suerte, la fortuna de poder aplicarlos. De hecho, entre su eh, eh, tremenda trayectoria, quiero decir, integró la comisión técnica que dio luz a la ley 21.200, que es la que rige a la Convención Constitucional, ha sido embajador de Chile en Estados Unidos, es máster en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad de Harvard, donde además ha sido profesor visitante. En fin, es un lujo poder contar con el profesor Fernando hoy día, para que nos hable un poco de, como decía nuestra invitación, que les habrá llegado, ¿cierto?, sobre los principios y mecanismos económicos del borrador constitucional, que ya está en la fase final. Tenemos hasta preámbulo. Arturo, muy bienvenido, buenos días. Buenos días, Claudio. Qué interesante poder estar con ustedes a aproximadamente 13, 12 días de que se termine el proceso en la convención y se disuelva la convención. Un gusto poder estar con la fundación. Tú sabes que le tengo mucho afecto a la organización que ustedes dirigen y especialmente me motiva la formación de los jóvenes que están iniciándose en el camino del derecho público. No, muy bienvenido, muchas gracias. Les recuerdo a todas las personas que están conectadas que una vez que termine la exposición de Arturo pueden, o mientras, digamos, anotarse con preguntas o anotarlas abajo si es que no quiere que le habilitemos micrófono. En fin. Gracias, Arturo. Cuando tú quieras. Muy bien, pues comienzo entonces con el tema que me han pedido. Obviamente me interesa recordar, no siempre tengo la posibilidad de hacerlo, que cuando entré a mi primer día de clase, a mi primera clase de derecho, era la clase de Derecho Constitucional y el profesor era un joven de 35 años llamado Jaime Guzmán. Por lo tanto, la fundación de ustedes tiene una conexión con el que fue mi profesor, que motivó mucho nuestro conocimiento y también el de toda la sala, el de la clase, el de adherentes, opositores, discrepantes, todos siempre muy motivados con la clase del profesor que honra la fundación de ustedes. Y obviamente, no cómo no recordar que aproximadamente 10 años después tuvimos que eh, enfrentar el enorme dolor de su partida. Por lo tanto, para mí es un momento de alegría en este momento de refundación de Chile poder aportar con reflexiones técnicas en realidad van a ser, Claudio. Y para eso los invito a ir repasando un PowerPoint que tengo donde vamos a ir viendo lo que dicen los highlights, como dicen los americanos, de cómo está construido el nuevo sistema económico. La primera pregunta es, ¿tenemos un sistema económico similar? ¿Tenemos un sistema económico, un orden público económico conectado con lo que existe hoy día o tenemos un orden público claramente distanciado de lo que hay hoy día? Les voy a dejar hecha la pregunta y a través de la repaso de las láminas vamos a ir deduciendo y concluyendo dónde está ubicado el nuevo orden público económico, es decir, esa constitución económica de artículos, mecanismos y principios que rigen desde la constitución nuestra economía. Vamos entonces a la presentación. Un segundo. Si me permiten. ¿Estoy autorizado para compartir, Claudio? Sí, sí, claro. Sí, Sí, déjame. Debería absolutamente estar así. sí. Un segundo, le pido disculpas a nuestros. Por alguna razón no me aparece la. Aquí estamos. Ahí está.
No te Muy preocupes, bien. estas cosas siempre ocurren. Siempre ocurren con la excusa de los asistentes. Vamos repasando el nuevo sistema. ¿De qué quisiera hablar? De lo mucho que se puede hablar hoy día. Principios rectores, emprendimiento privado, derecho de propiedad, potestades económicas de las entidades territoriales que se potencian en el borrador, Banco Central, tributación. También voy a hablar algo de ley de presupuestos y estatuto de trabajadores. O sea, una verdadera, voy a tratar de evitar de que sea una verdadera como clase, pero es imposible no hablar de todo esto, Claudio, si uno quiere sacar una conclusión de qué tenemos de orden público económico en el borrador. Estos son los principios que van a regir si la Constitución entra en vigencia: solidaridad, pluralismo económico y otros. Aquí hay principios bien curiosos. El pluralismo económico es una... Uno conoce el pluralismo jurídico, sabemos lo que es, el pluralismo ideológico, el pluralismo de pensamiento, pero el pluralismo económico es un principio muy curioso. Diversificación productiva, naturalmente, es algo sano. Economía social y solidaria. La solidaridad va a aparecer muchas veces en el borrador de Constitución, pero no solo aparece como principio. Esto es lo curioso y a mi juicio también es negativo. Dice el artículo 2 del borrador que Chile se construye como una república solidaria. O sea, no es una república soberana, es, antes de ser soberana, es solidaria. Algo muy curioso que empieza a empujarnos hacia un claro colectivismo. Un segundo principio bien importante es que existe iniciativa pública económica. Esto está expresamente puesto. Es decir, la Constitución reconoce al Estado iniciativa para desarrollar actividades económicas. Y lo curioso es que la actividad económica que desarrolla el Estado, a diferencia de cómo está regida hoy día en la Constitución, que está en el artículo 19, número 21, inciso segundo, empresas del Estado, aquí dice que podrá adoptar las formas diversas de propiedad, gestión y organización que autorice la ley. O sea, la ley podría abrirle espacio para entrar en la economía a través de toda clase de organizaciones, estructuras y gestiones. Ya no es una empresa, porque obviamente tampoco va a participar en igualdad de condiciones con la empresa actual, que es nuestro principio central hoy día. Las empresas públicas se crean por ley, esto es muy sensato, era imposible que no, porque la ley es la que autoriza los gastos, la contratación de personal, etcétera, y se regirán por el régimen jurídico que la ley determine. O sea, no hay necesariamente un principio de igualdad. Sí le serán aplicables los principios de probidad y rendición de cuentas. Aparece, felizmente, un principio que está en la Constitución actual, si bien no mencionado, es una Constitución claramente adherida a la responsabilidad fiscal, la disciplina fiscal. Aquí aparece mencionado como principio, pero se da una situación curiosa. Se le menciona como principio, pero vamos a ver que los mecanismos en realidad no apuntan a una responsabilidad fiscal realmente posible, viable. Veamos, dice, las finanzas públicas se conducirán conforme a los principios sostenibles de responsabilidad fiscal. Esto es bueno, está en línea de lo que está pasando en Europa hoy día con las constituciones europeas post-2008, han incluido muchas este principio, y habla de que el Estado debe usar sus recursos de forma óptima, eficaz y eficiente. Interesante. Bueno, también señala acá abajo que las comunas autónomas que tienen la capacidad de endeudarse, ahí tenemos una primera decisión que tomó este borrador, es decir, las comunas pueden endeudarse, las regiones también pueden endeudarse, y les señala a título de principio que tendrán límites máximos de endeudamiento en conformidad a la ley. Esa ley también deberá tener la exigencia de que no se puede destinar estos fondos al gasto corriente. O sea, tiene algunos principios de responsabilidad fiscal, pero como luces y marcos de recomendaciones. No hay ningún mecanismo que garantice eso por ahora, si ustedes se fijan. En el emprendimiento privado, una buena noticia es que quedó el derecho que tenemos hoy día en el 1921, penetró tanto la conciencia jurídica durante estos años que en realidad el nuevo borrador también no excluye el derecho a emprender actividades económicas. Y lo interesante que dice persona natural y jurídica, o jurídica. ¿No? ¿Esto por qué? Porque recuerden que el enunciado de los derechos
fundamentales en el borrador de Constitución excluye a las personas jurídicas, que es una batalla que durante muchos años veníamos dando para que los titulares sean no solo personas naturales, sino jurídicas. El nuevo borrador excluye a las personas jurídicas de todos los derechos fundamentales, pero aquí se lo otorga excepcionalmente al desarrollo de actividad económica, porque obviamente si una empresa no puede tener este derecho, entonces no vamos a tener empresas, así de radical. Y los límites son los que señala la ley, por supuesto. Otro derecho constitucional es protección de la naturaleza y libre competencia. Está también el interés social. Ya no es la seguridad nacional, el orden público, es el interés social, que es un concepto relativamente vago. No es el interés nacional, que sí está definido y tiene jurisprudencia. Y otros fijados por la ley. En derecho de propiedad, ustedes saben perfectamente cuál fue el eje del debate acá. Derecho de propiedad tiene varios cambios respecto a lo que hay hoy día. Hay uno central muy peligroso y hay otros que también pueden transformarse en igualmente negativos. Lo primero es que el núcleo del derecho de propiedad ya no lo define la Constitución. Esta es una batalla, diría yo, ideológica que venía dando cierto sector de la doctrina y algunos votos de minoría en el Tribunal Constitucional, donde el planteamiento es que el derecho de propiedad no es un derecho, no es el derecho de propiedad romano o francés del Código francés, ni el del derecho civil. Derecho de propiedad pueden existir muchos, esta es la tesis, y es la ley la que definirá los distintos tipos de propiedad, no solo comunitaria, no solo de copropiedades, como clásicamente se entiende, sino puede tener cualquier definición, cualquier identidad ese derecho de propiedad. Y eso se recoge en esta Constitución. ¿Por qué? Porque en lugar de decir que incluye, como hoy, los atributos y propiedades esenciales del dominio, aquí se señala que la ley es la que definirá el contenido del derecho de propiedad. ¿Esto está en línea con las constituciones extranjeras? Sí, pero si se conecta con esta ideología que en el fondo lo que apunta es a aumentar al máximo las cargas sobre la propiedad, pero intentando seguirlo llamando propiedad. Y eso es lo que naturalmente colisiona con el entendimiento del derecho civil, histórico y constitucional también de lo que es el derecho a propiedad. Se incorpora la función ecológica, desaparece completa la propiedad minera, no se niega la concesión minera en la Constitución, no se estatiza la minería, pero desaparecen las 5 garantías centrales de la propiedad minera, de hecho las cuales la más importante es que la concesión minera de explotación se otorga por resolución judicial y no por un decreto revocable del Ministerio de Minería. Eso desaparece. Desaparece también la provisión de que la ley cree nuevas causales de caducidad posteriores al otorgamiento. Esto es central para la certeza jurídica de la concesión minera. Todo eso desaparece y queda entregado a lo que la ley quiera hacer, lo que se le ocurra hacer. Y si la ley no hace nada, entonces lo que rige es sencillamente el otorgamiento de concesiones vía decreto de la administración. ¿Qué es lo más grave en propiedad? Lo más grave es que desapareció y se negó, después de largos debates, se rechazó, se negó, se refutó la idea de mantener el valor de mercado como el valor que debe pagar el Estado en momentos de propiedad. La indemnización ya no será el valor de mercado, no será el daño patrimonial efectivamente causado, sino que será el justo precio. Y esta fue una gran discusión. Las fuerzas de centro izquierda dominantes en la Constitución y de izquierda más intensa insistieron en el justo precio. Y el justo precio, es cierto que en algunas constituciones extranjeras existe el justo precio, el justo monto. En Estados Unidos el just compensation, la compensación justa. Pero resulta que en Chile la cláusula abierta del justo precio permitió leyes que autorizaron pagar las indemnizaciones a 30 años sin intereses y sin reajustes. Por eso es que en Chile el que continuara la obligación de indemnizar por el daño patrimonial causado, que es un concepto asentado ya, que incluye daño emergente, lucro cesante, excluye daño moral, era tan fundamental. No fue posible
y esto abre el espacio para que la ley ahora intente definir lo que es justo precio. Y ese justo precio, por ejemplo, para efectos de los derechos de agua o de las expropiaciones de tierras para efectos de restitución indígena, estime que debe pagarse un dinero que no es el valor de mercado con el consiguiente deterioro del derecho de propiedad. Se elimina también la propiedad sobre bienes incorporables, desaparece esa frase, y eso es muy negativo porque la contratación administrativa pierde certeza jurídica. Aquí está la explicación de lo que acabo de decir. También nos preocupa acá abajo que los conflictos no se resuelven en materia de propiedad por los tribunales ordinarios, sino que los tribunales que señala la ley, o sea, la ley podría crear tribunales especiales que resuelvan conflictos de propiedad, algo que han hecho algunos países y que ocurrió en Chile en el pasado con los tribunales mineros y agrarios. Vamos a las potestades económicas de entidades territoriales. La región autónoma puede crear empresas públicas. Nótese esto. Ustedes saben, Claudio y estimados asistentes, que en Chile prácticamente no se han creado empresas públicas en los últimos años. Pero no se han creado no porque la Constitución de 1980 impida la creación de empresas públicas, derechamente la autoriza a través de una ley de quórum calificado, es decir, 50+1. Ni siquiera se ha enviado proyecto para la creación de empresas estatales hasta 2014, que se envió un proyecto, el de AFP estatal. Hoy día la Constitución autorizaría la creación de empresas por las regiones autónomas, como de acuerdo a los procedimientos regulados por la ley. O sea, una ley podría comenzar a autorizar a todas las regiones a crear empresas públicas. ¿Por qué me preocupa esto? Porque podemos tener la irrupción de un sinnúmero de empresas públicas creadas por las regiones, que su impacto va a ser obviamente la distorsión del mercado respectivo. Este es todo el problema que quiso evitar la Constitución de 1980 cuando dijo: si usted crea una empresa pública, primero que haya un consenso transversal, relativamente transversal, con un calificado 50+1, y segundo, compita igual que el sector privado. No tenga privilegio, porque eso es lo que finalmente va a ocultar, es un precio distorsionado y un mal servicio. Todo esto se termina, la región puede crearlas y la ley puede crear, evidentemente, y autorizar tratamientos especiales. La comuna autónoma también lo podrá hacer y se regirán por las normas del derecho común, dice acá, pero para los efectos de su creación. La ley perfectamente puede establecer exenciones, puede establecer subvenciones, mercados relativamente cautivos. Desde el punto de vista constitucional y económico, esto, si bien fortalece la descentralización, es peligroso. El Banco Central quedó mejor de lo que pudo haber quedado. Es transversal el consentimiento que hay en Chile y en el extranjero que este es el mejor ejemplo de un ente, un ente autónomo, de rango constitucional, técnico, que ha sabido manejar su tarea con extremado profesionalismo. El Banco Central es muy prestigiado y se arriesgaba su politización o la pérdida de su pureza técnica. Yo creo que el banco se mantiene autónomo, pero se le agregan algunos, en lenguaje coloquial, algunos colgajos que lo pueden hacer perder su pureza técnica, sí. Porque si bien está encargado de conducir la política monetaria, se le agregan algunos objetivos extraños a su competencia técnica: contribuir al bienestar de la población. Contribuir al bienestar de la población es tarea de la administración activa, es tarea de los ministerios, es tarea del Poder Legislativo, pero no del Banco Central. El Banco Central está para asegurar la estabilidad de los pagos internos y externos, para el control de la inflación, la política monetaria. Y debe considerar la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente, el patrimonio cultural y otros principios que le señala la Constitución y la ley. No es el ideal el que pueda el Banco Central perder su pureza técnica si es que tiene que además cuidar el patrimonio cultural. ¿Qué tiene que ver la política monetaria con el patrimonio cultural? Para eso está el Ministerio de Cultura. No me gustan estos principios adicionales y tampoco esta frase que está acá abajo, que estaba en la ley orgánica
deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno. La ley orgánica lo tenía, pero al subirlo a la Constitución, queda en el fondo todo esto como parte del objetivo del banco, que podía llevarlo a ir perdiendo su prestigio técnico. Y la remoción de consejeros también tiene un problema. Hoy día se pueden remover consejeros, la Corte Suprema lo puede remover, a petición del Senado, presidente de la República. Ahora lo puede pedir la Cámara de los Diputados, es decir, el Congreso de los Diputados por mayoría simple. Peligroso. Vamos a los temas tributarios. ¿Cuánto tiempo me queda, estimado Claudio? 10 minutos, Arturo. 10 minutos, muy bien, gracias. Aquí hay una buena noticia y otra peligrosa. La buena noticia es que, si ustedes se fijan, aparece que los tributos que se creen deberán ingresar al erario público del Estado, si no podrán estar afectos a un fin determinado. Esto es lo que llamamos en derecho constitucional el principio de no afectación tributaria. Y hay una excepción, que se podrán crear tributos en favor de las entes territoriales que graven actividades o bienes con clara identificación local. Eso ya está en la Constitución actual desde la reforma del año 91 y ha sido usado con cierta prudencia. ¿Ya? Pero acá abajo hay un principio curioso que no estaba en la Constitución y que también distorsiona lo que es el sistema tributario. Dice que el sistema tributario tendrá dentro de sus objetivos la reducción de las desigualdades y la pobreza. ¿Qué significa esto? Sí, el derecho constitucional tributario comparado tiene los principios clásicos: legalidad, justicia, igualdad, capacidad contributiva, progresividad, proporcionalidad. ¿Qué tiene que ver la reducción de la pobreza en la política tributaria? Es el Estado el que recauda y define cómo reducir la pobreza. No es la creación del tributo la que tiene por objetivo reducir la pobreza o reducir las desigualdades. Es en el fondo otra frase que apunta a que la política tributaria solo existe para una especie de redistribución del ingreso. Y eso distorsiona nuevamente lo que es la creación de un tributo. Son las autoridades sectoriales y el poder legislativo, los colegisladores, lo que determinarán cuáles son las políticas públicas para reducir la pobreza, pero el tributo no nace para reducir las desigualdades. ¿En qué queda el principio de proporcionalidad tributaria y el de igualdad tributaria? Ahora, en materia de legalidad tributaria, es una batalla que hemos dado mucho tiempo, que no se creen tributos a través de decretos, resoluciones, instrucciones, oficios, ordenanzas municipales. Creo que ese principio se debilita porque establece aquí que se crean por ley los tributos, pero salvo las excepciones que establezca esta Constitución. Y como hay un crecimiento fuerte de las entidades estatales, aumentan mucho el tipo de entidades estatales, y estas están dotadas de potestades, es probable que vamos a ver nuevos impuestos creados por resoluciones, instrucciones o decisiones que no son leyes, no pasan por el poder legislativo. Piensen ustedes que las entidades territoriales podrán establecer tasas y contribuciones conforme a una ley marco, pero ya le dice que puede establecer tasas y contribuciones. O sea, las regiones ahora van a poder crear tributos. ¿Eso está bien o está mal? Dicen los economistas que a la medida que las regiones puedan competir entre ellas, se va a ajustar esto, y las regiones que recarguen de tributos excesivamente van a perder las inversiones, van a perder población, que se va a desplazar hacia las regiones más atractivas. Pero esto es un experimento. O sea, nunca en 200 años hemos tenido regiones creando tributos. Es realmente una refundación, un experimento, y puede resultar mal, puede resultar no tan mal, pero me extrañaría que resulte algo positivo para el desarrollo de Chile cuando está tan abierta la creación de tasas. En la ley de presupuestos hay una buena noticia, que es que de alguna forma se reproduce lo que tiene hoy día el sano estatuto de la ley de presupuestos. La ley de presupuestos, como ustedes saben, el presidente de la República es el que tiene el sartén por el mango, es el que presenta el proyecto,
y el que si no es aprobado dentro de 90 días rige su propio proyecto. Esta es una herencia de la Guerra Civil de 1891 y de las crisis en todos los estados democráticos europeos de fines del 2019, del siglo XIX, donde por la vía de no aprobar la ley de presupuesto, una ley periódica, entonces los congresos ponían en jaque a los poderes ejecutivos. Ahora, esta es una ley de acuerdo regional, debe incluir a la Cámara de las Regiones, naturalmente es de iniciativa exclusiva del presidente, ley de concurrencia, y se crea una cosa rara que es la Comisión Especial de Presupuestos. Es ella la que realmente define el texto del proyecto, que no puede aumentar los gastos ni cambiar la estimación del rendimiento de los ingresos. Me gustó que esta frase no se sacara de la Constitución, porque es muy sana. Ahora, en derechos laborales tenemos un cambio radical. En primer lugar, se termina la capacidad de los trabajadores para negociar con su empleador si no es a través del sindicato. Esto es lo que llamamos nosotros monopolio sindical. Más elegantemente, algunos le dicen titularidad sindical, exclusividad sindical. En realidad es un monopolio sindical. Los grupos negociadores, que de acuerdo al principio de subsidiariedad hasta hoy pueden negociar con el empleador, están fuera de la Constitución. Ahora es el sindicato. En segundo lugar, las organizaciones sindicales pueden decidir si negocian con la empresa o bien por rama de actividad. La negociación por rama es una cosa del pasado, Claudio, de los años 60, 70, que traumatizó mucho a Chile porque consiste en que todo un determinado área, toda una área de la economía, supongamos el retail, todos los trabajadores del retail negocian con todos los empleadores del retail y arbitra el Poder Ejecutivo, lo que se llamaban las comisiones tripartitas. Yo no alcancé a vivir esto, pero los economistas están muy en contra de esta forma de negociar porque lo que hace es castigar a las empresas que no tienen la competitividad suficiente para pagar mejores salarios. ¿Quiénes se imponen? Las grandes empresas. Por lo tanto, la negociación por rama que viene, de todas formas con la nueva Constitución, va a producir un daño fuertísimo a las pymes, está en todos los estudios económicos. ¿Qué es lo que produce? Un potenciamiento gigantesco del poder negociador de los sindicatos importantes, a la Argentina, digamos. Ese es el efecto de esto. Pero además, hay un principio que señala constitucionalmente que los trabajadores tendrán derecho a participar en las decisiones de la empresa. Esta es una invitación a que la ley los incluya en los directorios, que es la tesis del presidente Boric en su columna A2 del Mercurio hace un año y medio. Algo más sobre derechos laborales, debo decir lo siguiente, la huelga, que se reconoce en la Constitución ahora, ¿no es cierto? Hoy día está también la huelga implícitamente en la Constitución y está en los tratados internacionales y en el Código del Trabajo. Aquí está en la Constitución, pero atención, la huelga puede ser usada para negociar el contrato colectivo de trabajo, pero también puede ser usada para los demás intereses que tenga el sindicato. O sea, aún si se negocia, se llega a buen término y se cierra un contrato colectivo de trabajo, al día siguiente podría declararse la huelga para otro efecto, por ejemplo, un efecto meramente político, la renuncia del ministro del Interior, del ministro del Trabajo, el apoyo al paro de ventanas, una cosa distinta del contrato colectivo de trabajo. Esto también es sumamente peligroso. O sea, si ustedes se fijan en derechos laborales, para un buen funcionamiento de la economía, al margen de lo importante que es que el sindicato tenga un poder de negociación, aquí hay una inversión completa de los principios actuales de la Constitución. Y esto, creo yo, solo puede salir mal. O sea, un derecho a huelga que no se enfoque en la negociación del contrato colectivo, una negociación que solo puede realizar el sindicato, una negociación que se puede realizar por área de actividad, con lo importante que son las pymes, va a cambiar completamente el paisaje de la economía en Chile. Y esto estarán felices los laboralistas que han luchado por la dignidad de los empleos, pero aquí el daño a la economía, el daño a los futuros trabajadores, el daño a los trabajadores de las pymes, ¿ya? Y finalmente en la capacidad de crear empleo, creo que va a ser muy grave. Termino entonces
diciendo que hay buenas y malas noticias, que la conclusión que emerge de este análisis breve es que de una economía basada en el emprendimiento privado, con capacidad regulatoria del Estado, de fiscalización, a través de sus 21 ministerios y 11 superintendencias, hoy día vamos a pasar a una economía donde la Constitución invita insistentemente al Estado y a sus reparticiones a ser los protagonistas de la nueva economía. Una economía donde el derecho de propiedad va a estar menos garantizado y por lo tanto hay menos incentivo a emprender, y donde los trabajadores de las empresas importantes van a tener la palabra en términos de definir cuáles son los estándares de retribución, en desmedro de trabajadores y de empresas más pequeñas, de microempresas y de medianas empresas. Ese es, de alguna forma, un buen resumen de lo que va a ocurrir. Dentro de algunas buenas noticias, como la mantención del principio de no afectación, como el principio de responsabilidad fiscal. Pero me deja con un sabor de preocupación, sin duda, el nuevo sistema económico. Claudio, y hasta aquí llego. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Arturo, muy claro, muy ilustrativo. Les recuerdo a todas las personas que están conectadas con nosotros que pueden anotarse para realizar preguntas. Arturo, yo quisiera partir con una pregunta. Desde el punto de vista realista, ¿no? Quisiera preguntarte, ¿cómo es posible desde la abstracción del borrador, a tu juicio, la idea de política de abolir la subsidiariedad? ¿Es efectiva? Uno puede decir que efectivamente, más allá de lo que señala el texto, de cómo está presentado, ¿cierto? Cómo se presenta el Estado, se habla de Estado además, no de país. Pero es posible que en términos realistas, insisto, se pueda abolir por completo la subsidiariedad, o es más bien una consigna política, si tú quieres, o es el espíritu, o es un espíritu que da vuelta, digamos, pero en términos realistas parece más difícil a tu juicio. Mira, con excepción de la subsidiariedad territorial, que sorpresiva y paradojalmente está recogida en este borrador, y creo que la subsidiariedad, como la entendemos nosotros hoy día, por consecuencias forzosas de este borrador, si entra en vigencia, va a terminar dañada o erradicada de la actividad social en Chile. No abolida porque no hay un precepto que indique o que invierta el principio de subsidiariedad, pero son tal la cantidad de principios, mecanismos e instrumentos que van o que podrían comenzar a jugar y a ponerse en movimiento, que en definitiva esa capacidad del individuo de asociarse, de buscar un fin determinado, con independencia del Estado, de fijar autónomamente ese objetivo de ese grupo intermedio, de entrar legitimado a la vida social y de tener un derecho propio a la prestación de servicios y a la producción de bienes, ese derecho va a quedar muy cuestionado con la cantidad de mecanismos inversos que existan. Pongo algunos ejemplos, ¿cierto? Si nos vamos a seguridad social, la Constitución actual tiene una frase tan sencilla que encomienda al Estado garantizar el acceso de todos los habitantes a prestaciones básicas y uniformes, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas. Hoy día, el derecho a la seguridad social en el borrador no tiene mención al sector privado. Tampoco señala que será el único prestador, el Estado. Pero la fraseología apunta a un sistema de seguridad social público, donde está regido por una serie de principios y con un rol tal
que en definitiva dependerá del legislador y su clemencia invitar o conservar a un prestador privado, supongamos en la administración financiera de los ahorros de los trabajadores. Entonces, tú me preguntas, ¿hay subsidiariedad ahí o no? En realidad la subsidiariedad por la vía de omitir la referencia al sector privado, sumado a los principios que rigen la nueva economía en esta Constitución, donde dice que el Estado regula, fiscaliza, fomenta y desarrolla actividades económicas. O sea, es un principio que el Estado desarrolla actividades económicas. Hoy día el principio que tenemos es que las actividades económicas se desarrollan por el sector privado y el Estado podrá, solo si una ley de quórum calificado lo autoriza. Entonces tú me preguntas, ¿hay una inversión del principio de subsidiariedad? No literalmente, pero naturalmente este es un principio que lo que dice, ¿sabe qué más? El ente que está a cargo de mover la economía, de fiscalizarla, de fomentarla y desarrollarla, y el ejemplo que tomo es la seguridad social, es el Estado. Y como entra el sector privado ahí, dependerá de la ley. Podrá invocar alguna garantía, ya no un principio, la garantía del desarrollo de actividades económicas, pero que no se contradigan con el interés social. El interés social puede naturalmente estar identificado en que no preste ningún servicio, por ejemplo, en derechos sociales, que ha sido toda el relato de este nuevo borrador. Lo mismo en salud, por clemencia, última hora, la convención podrá incluir a prestadores privados en salud, pues lo otro era prácticamente tirar una bomba sobre todo las clínicas privadas, que no tiene ningún sentido. Pero esta es una constitución, estoy refiriéndome al borrador, Claudio, que por la vía práctica, forzosa, consecuencia de sus mecanismos y principios, va a dejar al principio de subsidiariedad completamente fuera de la cancha de la actividad social. Perfecto. Arturo, y una última pregunta antes de dar la palabra. Tú mencionaste tu preocupación por esa frase que se le atribuye a los objetivos del Banco Central, ¿no? Contribuir al bienestar de la población. Si yo te preguntara desde el punto de vista nuevamente realista, ¿hasta dónde se puede estirar el chicle desde el punto de vista, perdona lo coloquial, ¿no? Desde el punto de vista del riesgo de esa frase, de lo que podemos imaginar con esa frase, entendiendo el protagonismo o el poder, si tú quieres, ¿no? Que tiene el Banco Central? Ya que manifestaste tu preocupación, como digo, el punto de vista... No, lo que yo... Y considerando el escenario político, además, sí, por el que atravesamos. lógico. El riesgo es el siguiente. Todos los principios y mecanismos en manos de autoridades prudentes, de un Congreso nacional balanceado, de ministros de Hacienda responsables, funcionan bien. Cuando la gente me preguntaba hace 10 años atrás, Claudio, en Washington, que me tocó representar a Chile, ¿cómo es posible que Chile no tenga deuda externa? Hace 10 años Chile era un acreedor neto. Hoy día nuestra deuda alcanza cerca del 40% del PIB. O sea, en 10 años nos endeudamos en una cantidad muy grande de miles de dólares. Y yo respondía, bueno, aquí hay una serie de mecanismos de disciplina fiscal en la Constitución, pero además hay autoridades muy responsables, presidentes que han entendido que esto es bueno para el desarrollo de Chile. Entonces, a tu pregunta, el Banco Central y el bienestar de la población podría no significar nada en manos de consejeros responsables, prudentes, técnicamente capacitados y un Congreso Nacional como el que existió durante algunas décadas en Chile. Pero si ese Congreso Nacional, producto de malas leyes electorales, producto de intervención de la voluntad democrática a través de reglas que la distorsionan, en periodos hipersensibles al populismo, toma esa causal, se junta la mayoría respectiva, ¿no? Y acusan a un consejero o a la totalidad del consejo de no estar considerando el bienestar al subir la tasa a 9,5%.
que tiene por objeto controlar la inflación, privilegiando el resultado inmediato de una política monetaria populista, podría terminar transformándose en una intervención de la capacidad técnica del banco y destituyendo consejeros porque no están considerando el bienestar social. A partir de este borrador, ¿tendrían la herramienta legal para ir por esa destitución? En ese ambiente, en ese contexto exacerbado. Si ese contexto no se da y estamos frente a un Congreso responsable, un presidente que entiende, un ministro de Hacienda, como creo que es el actual, nada menos que fue el presidente del Banco Central, que son responsables, eso no se va a dar, con frase o sin frase. Pero si se pierde aquello político, hoy día estaría la frase para ir por la destrucción técnica del Banco Central. Perfecto. La siguiente, gracias Arturo, muy amable. La siguiente pregunta te la va a formular Felipe Lyon. Él es coordinador en la Fundación Jaime Guzmán del programa constitucional. Por supuesto, Felipe, ¿cómo estás? Hola Arturo, ¿cómo estamos? Muy bien. Muchas gracias por la presentación, muy clara y muy pedagógica también. Yo tengo dos preguntas, están relacionadas las dos al gasto público, pero la primera también tiene mucha relación obviamente con el sistema político, que tú la mencionaste a la pasada. ¿Cómo crees tú, o sea, cómo proyectas tú este cambio del concepto de la iniciativa exclusiva presidencial al de las leyes de concurrencia presidencial necesaria, donde finalmente los parlamentarios, específicamente los diputados en realidad, con un cuarto de las firmas de la Cámara pueden presentar iniciativas que generen gasto fiscal, cosa que hoy día no teníamos, y no solamente eso, sino que además del listado de esas leyes se reduce al que hay hoy día de iniciativa exclusiva. Por ejemplo, se sacan las iniciativas de seguridad social. Pero con el populismo legislativo que ha ido generándose en los últimos años en Chile, esto también podría, ¿lo ves tú como un potencial mecanismo para intentar, digamos, también aumentar el gasto fiscal y presionar al Ejecutivo para sumarse, digamos, a proyectos que vayan aumentando aún más el gasto fiscal y en el fondo las prestaciones del Estado? Y lo segundo, ¿cómo proyectas tú también el aumento del gasto público, no solamente por la proliferación de derechos sociales y el hecho de centrarlos más en el Estado y no tanto no sé, haciendo retroceder al mundo privado, sino que también en la creación de muchísimos nuevos órganos, como tú también mencionaste, como las asambleas regionales, bueno, todas las entidades territoriales nuevas que se crean, las cantidades de defensorías, de Consejo Nacional de Bioética, bueno, son más de 70 nuevos órganos del Estado que se crean. Si eso también te parece que puede influir en un aumento muy considerable del gasto público, que eso también obviamente tendría impacto en nuestra economía. Eso, muchas gracias, Arturo. Bien, gracias Felipe, excelente pregunta. La que comienzo respondiendo, fíjate, con una reflexión, te diría, sociológica y política. De cuando hace 2 años o 3 años, ni hablar 5 años atrás, uno hablaba sobre lo valioso que era nuestro equilibrio macroeconómico, producto de las normas sabias de la Constitución de 1980. Yo detectaba que a la audiencia no le emocionaba el tema, no le interesa el tema. Da por hecho que tenemos un equilibrio macroeconómico. Da por hecho que una economía de 3%, una inflación de 3% anual, es casi algo aburrido, es casi como parecerse a Alemania. 3% anual después de quienes estuvimos muy cerca de las inflaciones de 100, 200, 500% a comienzos de los 70, es una maravilla. Pero como que a las nuevas generaciones no les emocionaba el dato de estar frente a un equilibrio macroeconómico que permite precisamente el crecimiento responsable de Chile. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Era obvio que la iniciativa exclusiva tiene menos valoración
como instrumento concreto por muchas de las nuevas generaciones. Y no voy a poner aquí sesgos de colores, ni de camisetas, ni ideológicos, ¿eh? Para valorar lo que es el control de la inflación y luego la responsabilidad del gasto público, hay que perder el equilibrio macroeconómico, que es lo que está sucediendo hoy día. Entonces, la forma en que se matizó y a mi juicio destruyó buena parte de la iniciativa exclusiva, vamos al mecanismo, es la que tú comentas. Es decir, hoy día no solo sale de la lista de 5 materias, sale la seguridad social, con la cual cualquier parlamentario puede iniciar mociones en materia de seguridad social. Ojo, sin crear empresas, eso sí, porque esa sí que es materia de iniciativa exclusiva o concurrencia presidencial. Pero sale la seguridad social completa, parlamentarios pueden iniciar y terminar aprobando una iniciativa en materia de seguridad social. Sino que además se inventó este mecanismo en el cual los parlamentarios pueden incluso entrar en materias que sí son de iniciativa exclusiva, como la creación de la empresa o la creación de un tributo, y tramitarlas hasta que la comisión respectiva evacúe su informe, ventana dentro de la cual el presidente debe otorgar su patrocinio. Entonces, lo que se inventó aquí es algo muy perverso, que es durante ese plazo, los parlamentarios con todo su poder político van a decir que hay un proyecto en curso que se dirige a mejorar tal o cual necesidad social que envuelve gastos, sin la autorización del presidente, sin la autorización del ministro de Hacienda, ni la elección de presupuestos, etc. Hay una serie de requisitos que deberá ir con un informe económico que en definitiva no importa mucho, pues. Y el presidente se va a ver sometido a una presión política gigantesca de sumarse o no sumarse. Si no se suma, dice la Constitución que no podrá continuar tramitándose el proyecto. Pero yo me pregunto, ¿a dónde se trasladó el poder político después de que tú puedes iniciar un proyecto de ley en cualquier materia que envuelva los gastos más cuantiosos sin la autorización del presidente? El presidente va a quedar muy de manos atadas para poder negarse a ese patrocinio. Esto, que es una hipótesis, en realidad ya tuvo su prueba con los retiros de AFP. Con los retiros de AFP ocurrió exactamente esto. Comenzaban los proyectos en el Congreso y el presidente tenía que sumarse o salir con algo distinto, pero el hecho político estaba instalado. Entonces tú me preguntas, ¿hacia dónde van los gastos? Van a dispararse. Los gastos van a dispararse sin iniciativa exclusiva, por algo existe desde 1943. Los gastos van a dispararse porque hay poca apreciación de la disciplina fiscal en las nuevas generaciones, porque no se valora el control de la inflación y porque el mecanismo está listo para dispararse, que es colocar una presión política en el presidente de la República. Y si ustedes se fijan, cada vez que uno habla con personas que son de los sectores que ellos llaman progresistas, centro-izquierda, y uno les dice, mira, nos endeudamos en 40% en apenas 8 años, 40% del PIB, ¿quién va a pagar eso? Los intereses son de $6.000 millones al año. Una reforma tributaria completa pagando intereses. La respuesta es, igual tenemos poca deuda porque España tiene 100%, o porque Grecia tiene 120%. Cuando la directora de presupuesto, perdón que me extienda la respuesta, pero es que está conectada. No te preocupes. Cuando la directora de presupuestos del actual gobierno se le pregunta cómo ve la disciplina fiscal en estos próximos 4 años. Y ella dice y responde que ellos adhieren a la disciplina fiscal. No me cabe duda que el ministro de Hacienda lo hace. Estoy completamente convencido que él sí. Pero la directora de presupuesto dice, la deuda se va a estabilizar en torno al 50% del PIB hacia el fin del periodo. O sea, lo que te está diciendo es que se va a endeudar en otro 10% más, para que el siguiente presidente comience a disciplinar el gasto fiscal. Con esta nueva constitución, ni siquiera si el presidente quiere hacerlo, va a poder hacerlo, porque va a tener un hecho político instalado durante todo ese periodo previo en que el proyecto ya entró. ¿Es mejor o peor que haya desaparecido por completo la iniciativa exclusiva? Claro que es mejor. Es mejor porque finalmente es un presidente con mucho carácter y respaldo político podría resistirse. Pero este es el comienzo del fin de la iniciativa exclusiva. Y los gastos, Felipe, definitivamente, si la nueva constitución se aprueba, van a dispararse. Gracias,
Arturo, la siguiente pregunta te la va a formular Ignacio Rodríguez. Él es asesor legislativo en la Fundación Jaime Guzmán también. Hola, Ignacio. Buenos días, Claudio, profesor Arturo, muchas gracias por la exposición. Yo le quería preguntar por un tema que viene a ser una suerte de corolario de todo lo que hemos hablado esta mañana, las tasas en las unidades territoriales, la deuda pública, la estabilidad fiscal. Le quería preguntar qué opina sobre la capacidad de las unidades territoriales, las comunas y las regiones, básicamente, de contraer deuda. ¿Qué riesgos ve asimilado a esta situación y si es una política viable de aquí a un periodo razonable de años? Reitero los agradecimientos por la exposición. Encantado, Ignacio. Mira, con las tasas y contribuciones tenemos un problema técnico y también tenemos un problema económico. Déjame comenzar con el problema técnico que la Constitución de 1980 intentó resolver. Y duramente en la jurisprudencia y la literatura, yo he escrito sobre eso, hemos tratado de sostenerlo. Pero con esta nueva fraseología en materia tributaria creo que se desploma. Y después voy a la pregunta de las consecuencias económicas. No soy economista, pero he hablado con economistas sobre tu pregunta. El problema técnico es que si hay un principio central desde la Carta Magna en adelante, desde la Convención de Filadelfia en Estados Unidos para la Constitución de 1787, es, como dicen los americanos, no taxation without representation. O sea, que no se creen tributos si es que el Congreso no se entera. Que no se creen tributos si no hay una ley que los autoriza. No se pueden disponer tributos por el Poder Ejecutivo sin que la soberanía del pueblo esté representada en ello. ¿Por qué te recuerdo este principio? Porque la distinción que hacen algunos constitucionalistas más orientados al fiscalismo, que hacen algunos tributaristas también, que yo llamo fiscalistas y administrativistas, es distinguir, es decir, ¿sabe qué más? Los impuestos necesitan ley, y se someten a todo el estatuto constitucional de garantías de los impuestos. No se está hablando de cosas muy técnicas, pero el estatuto constitucional es ley, debe haber una justicia tributaria, no puede estar afecto a un fin determinado, ¿no es cierto? Eso respecto a los impuestos. Pero las tasas y contribuciones, aranceles, derechos, son otra clase de prestaciones. Son otros cobros que hace el Estado, pero tienen contraprestación, se otorgan en virtud del servicio, son fragmentables en unidades de prestación, decía el profesor Carlos Carmona en sus votos del Tribunal Constitucional. Entonces, con toda esa fraseología te dicen, todo esto que no es impuesto, en realidad no se somete a las garantías tributarias. Y ahí está colocado el incentivo para que los órganos del Estado, y especialmente las regiones, se disparen creando toda clase de cobros forzosos a los particulares, transferencias patrimoniales, ¿ya? Sin autorización legal y sin someterse al principio de afectación fundamentalmente. Creo que con esta constitución, la nueva, si llegara a aprobarse con este borrador, este problema va a surgir el día 1. O sea, el Congreso ni se va a enterar cuando los órganos estatales, especialmente los que están facultados para dictar normas jurídicas, estoy hablando de comunas, regiones, autonomías territoriales indígenas, por ejemplo, ¿ya? Comiencen a imponer impuestos a destajo, sin autorización legal. Y el argumento va a ser exactamente este. ¿Y cómo lo van a llamar? De otra forma. Lo van a llamar contraprestación, derecho, autorización, etc. Y en relación a tu pregunta, creo que hay una respuesta de corto plazo y una de largo plazo. La de corto plazo es que van a surgir muchos impuestos creados en los territorios autónomos, y que va a tomar, y esta es la de largo plazo, va a tomar varios años, muchos años, y muchos costos que esas entidades con potestades tributarias constitucionalmente otorgadas aprendan a ser responsables
sin sacrificio de los habitantes de sus regiones. ¿El sacrificio en qué consiste? En que la sobrecarga tributaria finalmente deprime la actividad, deprime los ingresos e incentiva el abandono de esas regiones, que así funciona en el mundo. En los países que tienen potestades tributarias regionales, finalmente las regiones que no hacen un uso prudente de esto terminan siendo castigadas por la actividad económica, la actividad social y incluso la permanencia. ¿Cómo veo esto? Un experimento. ¿Puede resultar bien? Es un acto de fe que resulte bien cuando el primer periodo va a haber una ansiedad por crear tributos para aumentar los ingresos. Acto de fe. Qué notable frase. Arturo, la próxima pregunta la va a realizar Jorge Jaraquemada, director ejecutivo de la Fundación. Hola Arturo, muchas Hola gracias Jorge. por la participación en este taller y particularmente además porque es un lujo tenerte en nuestro Consejo Constitucional que se constituyó precisamente hace más de 1 año y medio para enfrentar, digamos, este desafío de proceso. Dos cosas. Primero quería saber tu opinión respecto de esta polémica que se ha dado y que entiendo que fue a través de una carta en el diario del profesor Alejandro Vergara, a propósito de que el justo precio, como la fijación del justo precio, no sería una materia de ley, quedaría entregada a un mero decreto presidencial. Y ha habido digamos, un intercambio epistolar por los medios a propósito de eso. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Y lo otro, más allá de todo el panorama, a mi juicio bastante sombrío que tú describes, ¿cómo ves tú que además afectaría este tema de este ecologismo tan radical, que es uno de los grandes sesgos, creo yo, del borrador constitucional? En el sentido, por ejemplo, de que hoy día la naturaleza va a ser sujeto de derecho, cosa de que por sí ya es bastante curiosa y temeraria jurídicamente, y todos los principios que esto trae aparejado. ¿Cómo esto va a impactar en las decisiones de inversión, por ejemplo? El principio precautorio, que es uno de los que consagra el borrador, señala que un proyecto de actividad económica para ser aprobado tiene que dar certeza de que no va a dañar el medio ambiente. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué inversionista va a estar dispuesto a presentar un proyecto con ese estándar de garantía de no dañar el medio ambiente tan alto? Eso, gracias. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué honor su pregunta, oiga, director. Te contesto las dos preguntas. La primera, fíjate que nos lleva a un problema relativamente imperceptible que tiene el borrador, que es el control de los decretos supremos inconstitucionales. Porque en la polémica de Alejandro Vergara, si un decreto puede o no puede ser el que defina el precio justo o debe ser la ley que define el precio justo, la respuesta obvia es que tiene que ser la ley. Tiene que ser la ley porque es la ley la que define el contenido y los límites del derecho de propiedad. Es la ley la que está llamada a definir luego la autorización de la expropiación, lo dice expresamente. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino en virtud de ley. Se eliminó el general o especial, utilidad pública o interés general. O sea, es la ley en una interpretación leal la que tiene que fijar el justo precio. Cualquier otra cosa sería claramente inconstitucional. Pero la pregunta es qué ocurre si un decreto supremo lo hace, colgándose de alguna ley genérica, por ejemplo el 2186 sobre expropiaciones. Nadie sabe qué va a pasar con ese decreto ley. U otra ley que se dicte. Si un decreto supremo interviene el tema y sin que el Congreso se entere define el justo precio, ¿cómo lo impugnas? ¿Cómo lo impugnas? Si tú te fijas, el borrador borró de un plumazo toda una batalla que veníamos dando, una batalla que comienza el año 70, para que el Tribunal Constitucional pueda controlar la inconstitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea su vicio. Esto parte con
el tribunal del año 70, enfocado más bien en el decreto promulgatorio de una ley, que si el decreto promulgatorio se aparta del texto aprobado, o si el presidente de la República no promulga un proyecto de ley debiendo hacerlo, entonces el Tribunal Constitucional resuelve el problema. Pero vino toda la discusión si podía extenderse el Tribunal Constitucional a controlar un decreto supremo inconstitucional que no sea un decreto promulgatorio. Ya en los años 70 existía esa tendencia a aceptarlo. El artículo 82.5 de la Constitución que rigió entre el año 81 y 2005 lo incluía. Lo incluía también tácitamente, pero lo aceptó el Tribunal Constitucional. Y ahí tenemos algunos decretos inconstitucionales declarados como tales por el TC. El 2005, con la reforma, esto se traslada al artículo 93.16. Y en el 93.16, claramente, si ustedes leen, está la posibilidad de que el TC declare inconstitucionales decretos promulgatorios, por infringir la reserva legal o inconstitucionales en general. O sea, tú tienes la capacidad de controlar vía un cuarta parte de las cámaras un decreto inconstitucional. Es la Cámara la que está ofendida si es que el presidente se salta la Constitución a través de un decreto o se extiende a una materia de ley. Pero resulta que si tú lees hoy día el borrador, se reduce al decreto promulgatorio y al decreto supremo que infringe la reserva legal, pero no al decreto inconstitucional en general. Y el problema que tenemos es que vamos a tener siempre que estar probando que este es un decreto que ingresó a la reserva legal. Y hay 50.000 argumentos desarrollados en el TC por votos de minoría y mayoría. Señalo al profesor Carlos Carmona, que tenemos mucha estima, pero ha sido un adversario intelectual en esto, en la promoción de las ideas de una reserva legal relativa, donde en definitiva el decreto puede hacer todo. Y si ese decreto puede hacer todo, y fija el justo precio, y lo fija apartándose de los criterios jurisprudenciales de tratados internacionales en forma abusiva, no hay cómo controlarlo. Y el TC, la nueva Corte Constitucional, además, con la integración que va a traer, va a ser casi imposible obtener que ese decreto salga a la vía del derecho. La Suprema ha venido diciendo, vía recursos de protección, que la forma de impugnar decretos reglamentarios, es decir, decretos que contienen normas generales, como sería el de un justo precio, solo puede hacerse a través de la impugnación al TC. ¿Cuál es el problema que tiene la próxima Constitución si llega en vigencia? Que aún las infracciones de la Constitución van a ser muy difíciles de perseguir. Y para esto hay que entender un poco de constitucional procesal, la forma que se interpretan las cosas, los votos del TC, pero va a ser muy complicado y con eso, Jorge, me quedo. ¿Ya? En relación a lo segundo, medio ambiente, muy breve, hay un medioambientalismo desaforado en el borrador. Desaforado, en todas partes está presente. La certeza jurídica está castigada, pero no solo por la Defensoría de la Naturaleza, que es un tema, no solo por el Consejo de Cuencas en aguas, no solo porque se crean muchos órganos y en todas partes está la función ecológica y la limitación del medio ambiente, sino que no sabemos qué va a pasar con la institucionalidad legal que se creó. Si Chile tiene, a partir de 2010-2012, una institucionalidad ambiental muy fuerte, potenciada en el gobierno del presidente Piñera I, la ley 20.600, que creó tribunales ambientales, reserva de la biosfera, servicio de evaluación ambiental, Ministerio del Medio Ambiente. No sabemos qué va a pasar con todo eso. ¿Qué pasa con las RCA emitidas por el Servicio de Evaluación Ambiental? ¿Se reemplazan por la nueva Defensoría de la Naturaleza? Los artículos transitorios no están diciendo mucho sobre esto. Entonces tú me preguntas por la certeza jurídica. En materia minera, por ejemplo, responsable de alto porcentaje del desarrollo de Chile, en materia minera, al salir todas las garantías sobre la concesión minera, estamos con un costo de certeza jurídica, pero además hay 4 zonas de exclusión. Una estaba a nivel legal, pero relativamente acotada, que son los glaciares. Pero hay 3 más, y finalmente hay una figura bolsón que le encarga la ley.
Entonces tú puedes tener zonas de exclusión gigantescas que nadie sabe cuáles son, mientras las mineras tienen proyectos de desarrollo gigantescos que están en curso. ¿Qué hacen con esos proyectos? ¿Los detienen? ¿Los suspenden? Hasta que no quede claro si eso va a quedar paralizado porque es una zona de exclusión. Desde la Constitución, no, la certeza jurídica en materia de emprendimiento queda castigada no solo por el medio ambiente, sino también por la incerteza sobre cuáles son los territorios indígenas. Recordemos que el borrador cambia el texto, cambia el lenguaje de autorización y consentimiento que dan los pueblos originarios contenidos en el convenio 169. El convenio 169 exige consentimiento solamente en 2 ocasiones y para medidas que sean susceptibles de afectarles directamente. Eso se generaliza y se coloca una especie de consentimiento necesario para cualquier medida que afecte a los pueblos originarios. Y sin el consentimiento no se puede realizar la actividad. Entonces, ustedes me preguntan, ¿qué puede suceder con ese inversionista? Se va a buscar otros destinos. No, esa es una incerteza que no va a asumir, porque está más allá del mismo convenio 169, que es el estándar internacional. Bueno, no son muy buenas noticias, pero es lo que estamos atravesando, Arturo, ¿no? Es lo que nos toca vivir. Te quiero agradecer en nombre de todo el equipo de la Fundación Jaime Guzmán y agradecer también a todas las personas que se conectaron, aquellas que formularon preguntas también. Esto es todo muy interesante. Como dijo Jorge, es un lujo tenerte como invitado, pero además que integres el Consejo Constitucional de la Fundación Jaime Guzmán. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y por tu tiempo, Arturo. Encantado, Claudio. Ha sido un gusto. Espero no haber dejado con una sensación muy siniestra a estos días que vienen, pero hay que hacer las cosas, hay que hacerlas objetivamente. Muchas gracias y disponible para que sigan con el fantástico trabajo de la Fundación hasta siempre. Ya pues, muchas gracias a todos. Hasta luego, Arturo. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Que esté muy bien. Chao. Chao.